primera tenemos la P, pan, ¿no? ¿Cierto? Pólipos. A, adenomiosis. ¿Sí? L, leiomiomas. M, malignidad, hiperplasia, cáncer de endometrio, ahí se refiere en el COIN, vamos a empezar a desglosar. C sería entonces las coagulopatías o la disfunción ovárica o disfunción ovulatoria. E, causas endometriales y causas iatrogénicas y N, no clasificadas. ¿Listo? Chicos, eso tienen que aprender así de esta manera. ¿Ya? Esta es la nueva manera de organizarnos para estudiar los sangrados uterinos anormales. Van a preguntar de aquí hasta que salgan de la universidad y estén trabajando, a menos que lo actualicen y lo cambien. Pero por lo pronto, esto es lo que se está manejando ahora. Ya no se maneja el término de metrorragia, es un término muy antiguo. Sigue vigente. No es que no, van a escuchar a profesores, colegas que van a seguir hablando de metrorragias, pero en realidad se tiene que hablar del sangrado uterino normal. ¿Listo? Entonces, el primer grupo, ¿qué notan de distinto de este grupo del otro? ¿Hay algo que los hace diferentes? ¿Hay algo que los hace semejantes para estar agrupados en este lado y los otros allá? ¿Ah? Hiperplasias. Cambios en la... Este primer grupo, por ejemplo, si hablamos de un pólipo, hablamos que en el endometrio, quizá, ¿no? Me gusta escribir mucho de un pólipo sería ahí. Esto sería pólipo. Adenomiosis, ¿a qué me estoy refiriendo? A la presencia de tejido ectópico del endometrio en el espesor del útero. Leiomiomas, ¿qué son los leiomiomas? Son los que se conocen como miomas. Esos son miomas, ¿no? Pueden ser tumores benignos de distintos tamaños y la malignidad, que es el engrosamiento del endometrio, ¿no? ¿Qué les da de semejante a estas estructuras? Son causas que se pueden ver, se pueden ver, un estudio de imagen, una resonancia, un ultrasonido, lo vamos a poder ver. En cambio, en un estudio de imagen vas a poder ver una coagulopatía, quizás. No, ¿cierto? ¿Vas a poder ver disfunción ovárica? Tampoco. Quizás una causa endometrial, posiblemente, ¿no? Y iatrogénicas no vas a saber, y no clasificadas, quién sabe, ¿no? Es decir, este grupo del PAN también se denominan como estructurales. ¿Listo? ¿Y estos qué serían entonces? No estructurales. Correcto. ¿Listo? Entonces, pregunta de examen, clasifique las causas de sangrado uterino normal, ahí está la respuesta. Como les digo, mencione las causas estructurales, tienen que mencionar las causas estructurales. ¿Se entiende? ¿Sí, chicos? ¿Se entiende, no? Está claro. Vamos a empezar a describir. Ahí van a ver un papel. No esté usado. Muy bien, comenzaremos hablando rápidamente de los pólipos, es decir, la P, ¿no? Ahí. Los pólipos son, como tal, una conglomeración glandular, un componente conjuntivo muscular y tejido conjuntivo, que se va a localizar en el interior del endometrio, como también se puede localizar a nivel del cuello uterino. Por lo tanto, pueden ser endometriales o cervicales. ¿Ya? Generalmente son pequeños, de menos de 1 centímetro. Pero cuando superan el 1 centímetro ya necesitan como tratamiento el tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Entonces los pólipos se ven cuando uno realiza una histeroscopía, algo así. Miren acá. Esta es la cavidad uterina. Lo que están observando acá son los pólipos. Bien, los
pólipos. Esta es la cavidad que tenía que estar distendida por una solución para poder ser visualizada. ¿Ya? Estos pólipos son una causa de sangrado intermenstrual, lo que se le conoce como spotting. ¿Ya? Entonces, si una paciente una paciente en edad reproductiva les refiere que tiene sangrados a la mitad de un ciclo menstruado, a la mitad tiene un goteíto y al final otra vez algo menstrual, una posible causa sean estos pólipos. ¿Ya? Los pólipos son una causa de este tipo de sangrados. ¿Ya? Entonces, como método diagnóstico, ¿cuál será el más recomendable? Justamente lo que estamos viendo acá, la histeroscopía. ¿En qué consiste la histeroscopía? Se introduce a través del canal vaginal primeramente un espéculo, luego se coloca a través del cuello uterino, a través del orificio cervical externo, una pequeña cámara, un endoscopio largo, y a través de ese endoscopio se puede visualizar lo que está viendo en la pantalla. Entonces, es un procedimiento que se realiza en tiempo real. ¿Ya? Además de ser diagnóstico, porque tú puedes verificar si lo que está sangrando es un pólipo, o es un mioma, o es hiperplasia o otra cosa. También puede ser tratamiento, porque actualmente los histeroscopios tienen receptoscopios, ¿no? O sea, tienen unas asas que te permiten como que escarbar, ¿no? Son como unos alambres, si quieren entender así, que te permite ir cortando esos pólipos, ¿no? Entonces la histeroscopía tiene un objetivo diagnóstico, o sea, decirte si realmente es o no es, y también puede ser terapéutico, ¿no es cierto? Puede reseccionar los pólipos. ¿Qué otro método diagnóstico nos será útil en este caso de los pólipos? ¿Qué creen? ¿Qué mandarían ustedes a hacer sospechando en esto? Tu tía, tu familiar, tu mamá te dice, te estoy sangrando entre menstruación y menstruación, y hay un spotting, posiblemente se trate de un pólipo, no me explicó una vez eso, ¿sabes? ¿Qué puedo hacer? Esto es un procedimiento que cuesta un poquito caro, no mucho, pero sí cuesta y no hacen en cualquier sitio. ¿Qué otra cosa podríamos pedir? Ecografía. Una ecografía. De hecho, quizás es lo primero que van a pedir, ¿no es cierto? Pero la ecografía, lamentablemente, tiene su limitación en estos casos. Si estamos pensando en pólipos pequeños, de menos de 1 centímetro, posiblemente que se camufle en las capas endometriales, ¿no? Que quede desapercibido, que no se visualice el pólipo y te puede reportar un falso negativo, es decir, que ecografía normal, ¿no? Pero realmente sí puede tener pólipos. O sea, si clínicamente te está diciendo que es pólipo, hay que buscar la causa. Hay otro estudio que se llama histerosonografía. Básicamente es repetir la ecografía, pero cambiando la modalidad, ¿no? ¿Qué se hace en la ecografía? Cuando uno hace ecografía, por ejemplo, del útero, voy a dibujar un útero. Cuando hacemos un corte longitudinal, básicamente encontramos esto. ¿No es cierto? Es un corte longitudinal del útero. ¿Ya? Entonces, el endometrio va a tener un cierto espesor que se va a visualizar por ecografía, que generalmente es hiperecogénico. ¿Qué significa hiperecogénico? Que es más blanco, ¿no es cierto? Los pólipos, por sus características, también se ven blancos. Entonces, si un pólipo es pequeñito, puede pasar desapercibido en la ecografía normal, ¿ya? Pero ¿qué hacemos entonces para visualizar? La histerosonografía, les decía, es igual, es ecografía más administrar un medio como un contraste. En este caso, antes de hacer ecografía, voy a colocar el espéculo, voy a introducir una cánula al interior del útero, ¿listo? Mediante esta cánula vamos a administrar una solución, que generalmente es solución fisiológica, y cuando yo comience a administrar esta solución, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar con el endometrio si yo meto líquido? ¿Ah? Exactamente. Primeramente se va a distender, se va a abrir el endometrio. Así. Por un momento me va a permitir ver lo que existe en el interior. Y como el líquido en ecografía se ve negro, es decir, anecogénico, ahí va a resaltar, pues estas imágenes son blancas. Ahí sí va a resaltar y voy a poder visualizar si existen o no pólipos.
¿cierto? Entonces, eso es la histerosonografía. Para que quede más claro, tengo aquí un video, no sé si es este. A ver si es este. Vean acá, ahí está colocado el medio de contraste que es la solución y se visualizan recién las imágenes. Antes de eso, prácticamente se veía todo blanco, ¿no ven? No había ninguna diferencia. En cambio, cuando hacemos esta técnica, nos permite visualizar imágenes que pueden estar ocultas o camufladas. ¿Listo? Esta técnica tiene sus indicaciones y como todo procedimiento también tiene contraindicaciones, ¿no? Las indicaciones, ¿cuáles serán? No sirve para los diagnósticos de sangrados uterinos anormales de causa estructural, pensando en pólipos, miomas, etc. ¿Qué más? Nos sirve también para estudiar el tema de fertilidad, cuando sospechamos que el paciente tiene un problema en el endometrio y por una situación no puede implantarse en un embarazo, etc. ¿Y sus contraindicaciones cuáles creen que sean? Recuerden muchachos que el útero, que tiene forma de pera, ¿no es cierto?, se comunica ¿con quién? Las trompas. Con las trompas. Existe una comunicación, ¿no es cierto? ¿Y esta comunicación dónde termina? En los ovarios. ¿Dónde? Los ovarios. En ¿Dónde va? ¿Cómo va a terminar los ovarios, muchachos? la ¿Dónde va a terminar? Ojo, cuando hacemos este procedimiento tenemos unos pocos segundos para visualizar. O sea, estar atento para hacer la ecografía y visualizar lo que está sucediendo en el interior. Porque el líquido que estamos administrando, la solución, va a empezar a ingresar por las trompas de falopio. ¿Y dónde va a terminar? ¿Dónde está terminando? En la cavidad abdominopélvica. Ahí termina. Parte, no toda. Una parte va a ingresar, ¿cierto? Entonces tenemos un corto tiempo. Entonces, ¿qué cosas nos podrían contraindicar realizar este procedimiento? ¿Ah? ¿Qué he dicho por ahí? Escuché, embarazo. O sea, nica le van a hacer a una mujer que está embarazada, ¿no? O sea, lo van a meter al embrión al otro lado. ¿Qué más? ¿Cuándo también no tenemos que hacer esto? ¿Cuándo no hay que hacer este procedimiento? A ver. En una hepatopatía. Una hepatopatía, ¿pero por qué? Porque si tenemos problemas hepáticos y vertemos una solución fisiológica de la cavidad intraabdominal, por esta hepatopatía no va a haber suficiente producción de albúmina, por tanto vamos a hacer va a acumularse líquido y no va a salir. Ya, en un paciente con una hepatopatía, como lo mencionó trágicamente su compañero, va a haber un problema en el que el hígado no va a tener la cantidad suficiente de proteínas. Por lo tanto, hay una presión que va a cambiar, la presión oncótica, es dependiente de las proteínas y por eso fuga el líquido a tener los espacios. En el paciente con una cirrosis va a pasar justamente eso. Todo el líquido va a empezar a pasar a esos espacios, que es la cavidad abdominal, cavidad pulmonar o pleural, pericárdica, edemas, ¿no? Eso va a pasar, ¿no? Ahora, lo que está en aquí tampoco es un litro que le vamos a poner, ¿eh? Le vamos a poner 10 ml, 20 ml, cuando mucho, no es mucho, así que puede ser relativo. Otra causa, otra contraindicación, es mucho más sencilla. Lógicamente, la menstruación, ¿qué pasa en la menstruación? Se supone que esta sangre que está en el endometrio, ¿qué tiene que pasar? Salir. Tiene que salir, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si no pasa nada, es solo su menstruación? Si hacemos este procedimiento mientras está menstruando, ¿qué va a pasar con ese tejido endometrial? Que son glándulas, son células, no solo sangre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vamos explicando con chubis. ¿Qué va a pasar con esa sangre? ¿Dónde va a viajar? ¿Dónde va a terminar? Lógicamente, vamos a introducir la solución y no solamente va a ir la solución, se va a llevar células, glándulas, sangre,
y vamos a transportar células y todo ese tejido a la cavidad abdominal. ¿Y qué decíamos sobre la presencia de tejido endometrial en otros sitios? ¿Cómo se llama eso? Endometriosis. O sea, seríamos causantes de generar nuevos focos de implantación en otros sitios, en el intestino inclusive, de focos de endometrio. Que significa que esta paciente ahora desde los siguientes ciclos además va a empezar a tener mucho más dolor, va a sangrar por dentro porque le has transportado células, ¿no? Más o menos, de hecho, así funciona la teoría que explica la endometriosis, ¿ya? Cuando también no haríamos entonces este procedimiento con esa misma lógica, la mismita. Una infección. ¿Cuándo? No, pues en este caso estamos mencionando que sí. Una infección. Otra. ¿Ah? Si alguien está con su flujo abundante, fétido, también va a pasar lo mismo. ¿Qué le vamos a provocar pero a ella? Quizás lo más bonito que te puede pasar es que tú transportas desde acá, hay bichos acá, y los empujas y los llevas a una trompa y esto se va a inflamar. ¿Y cómo se llama eso? La salpingitis, que es forma parte de lo que es la enfermedad pélvica inflamatoria. Es lo mejor, ¿eh? Ahora, si esto evoluciona, puede terminar y formar abscesos inclusive, ¿no? Si esto se rompe o esa infección viaja a otros espacios, puede proliferar y generar una peritonitis. Si no se da tratamiento, va a ser al final una peritonitis generalizada, ¿no? Entonces las cosas van evolucionando de a poco. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. Entonces, este es el histeroscopio. Vean que es un endoscopio que tiene conectado una fuente de irrigación, que es esa manguerita que está conectada. A través de esa manguerita va a ingresar la solución que se va a introducir en la cavidad uterina y va a permitir observar. Esta es la histeroscopía, no es lo que estábamos hablando en un momento. La histeroscopía es un procedimiento que se realiza de manera ambulatoria, pero que necesita equipamiento especializado, cámaras especiales, monitores médicos, etc. Ahí está la fuente de luz, tiene su cámara, y entonces ahí está la vulva, que tiene el canal vaginal, enseguida el control central externo, y este se quita, ahí está, y comienza a ingresar. Entonces la solución que está irrigando permite distender el interior del útero. Miren acá, el canal cervical, ingresando, y ahí está. Miren ahí. Esos son pólipos que parten del trayecto, esos blancos por ahí, ¿no es cierto? Entonces se ve así en tiempo real. Ahora esta es una histeroscopía muy bonita, muy limpia, y lo que son sanguinolentas, sangran, y pues no deja visualizar las imágenes tan claras, ¿no? Pero se puede, son pólipos, las imágenes blancas como verditas, son los famosos pólipos. ¿Listo? Pasamos entonces. ¿Qué queda? Los principales métodos diagnósticos para los pólipos serían entonces la histeroscopía y la histerosonografía, ¿no? Y en tercer lugar podríamos poner la ecografía normal. ¿Ya? Adenomiosis. ¿Qué es la adenomiosis? La adenomiosis es el primo hermano de la endometriosis. ¿Qué significa eso? Que también va a ser la presencia ectópica de tejido endometrial en otros sitios, ¿no es cierto? En la endometriosis el tejido endometrial podría estar en cualquier lado, rodeando el útero, la vejiga, el intestino, las trompas. La adenomiosis, que es prácticamente lo mismo, se va a dirigir exclusivamente al espesor del músculo uterino. ¿Qué tipo de músculo tiene el útero? Músculo estriado, ¿sí? ¿Sí? Esquelético. Inciso C. Liso. ¿Qué tipo de músculo tiene el útero? A, B o C. Sí.
imágenes. Por eso se le llama también leiomioma, porque es un tumor de músculo liso. Leiomioma, músculo liso. ¿Ya? Entonces, en la adenomiosis, ese tejido endometrial ectópico prolifera en el espesor de la musculatura uterina. ¿Ya? ¿Qué notan de distinta en una imagen de otra? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia en estas imágenes? Vean que el útero enfermo con adenomiosis es un útero más grande, ¿no? Más irregular en su forma, tortuoso, ¿no es cierto? Y en su interior tiene esas lagunas de focos endometriales, ¿no? Entonces, esa es una de sus características, que esta enfermedad genera un aumento del volumen en el tamaño del útero, y como algo está ocupando un espacio en el espesor del músculo, ¿cuál será uno de los síntomas fundamentales de este tipo de pacientes? Si yo te meto una cachina en tu músculo de adentro, ¿no les generará dolor? Entonces uno de los síntomas que va a generar es mucho dolor durante la menstruación, ¿no? Muy similar a lo que es la endometriosis. Además, al tener este tejido endometrial en el músculo, una relación también con el endometrio, ¿no es cierto? Los sangrados son abundantes de las mujeres. Estas son las que sangran 8 días, 10 días, 12 días, sin parar casi todos los ciclos. Esta es una de las causas, la adenomiosis. ¿Listo? ¿Qué métodos de diagnóstico nos permiten hallar, corroborar justamente este diagnóstico? Ahí sí la ecografía como primer lugar, ¿eh? Más económico, accesible, todo. ¿Cómo se vería? Aquí tenemos un útero en un corte longitudinal, este es el fondo uterino por si acaso, cuerpo, istmo y por aquí el cuello. Estas imágenes que parecen lagunas o si ustedes quieren verlo como quistes múltiples son los focos de adenomiosis, así se ve la adenomiosis, ¿ya? Inclusive parecería un ovario, ¿no ves? Ah, mira, un ovario, sus folículos, no, pero es el útero, ¿ya? Es el útero. Si queremos ser más precisos, podemos solicitar una resonancia magnética. En ginecología la resonancia es la mejor para describir las imágenes, ¿ya? De endometriosis en el interior. Es más extensa en la pared posterior. Las glándulas endometriales nacen de la capa basal y son típicamente resistentes a la estimulación hormonal. La adenomiosis puede aparecer tanto en forma difusa como nodular. La forma difusa más frecuente se compone de focos de adenomiosis diseminados ampliamente en el endometrio, mientras que la forma nodular está compuesta por nódulos circunscritos denominados adenomiomas. Muy bien, ya hemos hablado de los pólipos, de la miosis, ahora pasamos a hablar de leiomiomatosis, lo que su sinónimo sería la miomatosis, ¿cierto? ¿Cuál sería el término más adecuado? ¿Simplemente miomatosis o decir leiomiomatosis? En este caso es más apropiado decir que es un leiomiomatosis, como la enfermedad leiomiomatosis, ¿ya? O es un leiomioma, porque habíamos dicho que el tipo de músculo es el tipo liso y corresponde la manera de describirlo, ¿ya? Los miomas como tal es el tumor más frecuente en la mujer en edad fértil y muy cerca de la menopausia, muy frecuente, benigno. Existe una posibilidad de que se vuelva maligno, pero es demasiado baja, menor del 0%. ¿Listo? Generalmente estas células se acumulan como una especie de remolino, se van formando así y forman pelotas de fibras musculares que tienen una consistencia firme, dura, si es que son grandes y se pueden palpar, ¿ya? No tienen una vascularización aún grande, a veces solamente reciben nutrición de una sola arteria, que es la arteria nutricia, nada más, ¿ya? Y generalmente tienen forma esférica o son ligeramente ovalados,
pueden ser único o pueden ser múltiples los miomas. Hay una cosa en común de todos los miomas, que se alimentan de estrógenos. Es por eso que los miomas crecen justamente en la mujer en edad reproductiva, y cuando ya está llevando la menopausia, cuando se da cuenta que ya tiene un montón de miomas. ¿Ya? ¿Qué tipo de mujeres tendrán más riesgo de generar miomas? Las Es múltiples. posible que depende de estrógenos. Las múltiples. Correcto, mujeres que nunca han tenido hijos, ¿qué va a pasar? Están todos los meses estimuladas por estrógenos y progesterona, estrógenos y progesterona. Pero recordemos que cuando una mujer se embaraza, hay como un estado de tranquilidad donde prevalece la progesterona durante 9 meses, ¿no es cierto? Prevalece la progesterona, permite descansar al útero como tal y a los elementos que son dependientes de este, a veces dejan de crecer, inclusive los miomas, ¿no? Entonces, es un elemento importante la nulidad, ¿no? Los miomas como tal tienen una etiología, dice, desconocida, pero sí se ha habido relación, que existen ciertos genes que están asociados a la prevalencia o a la aparición de los miomas, ¿no? Y pueden tener un componente inclusive hereditario, ¿ya? Ahí vemos la cantidad de pacientes. Una de cada 4 o 5 mujeres mayores de 35 años va a tener un mioma, ¿no? El 40% de mujeres después de los 40 va a tener algún tipo de miomas, ¿no? Y también algunos estudios han demostrado que las mujeres de raza negra tienen muchas más posibilidades de desarrollar los miomas. Entonces, estos miomas, la mayoría son asintomáticos. Estos miomas tan grandes que pueden simular embarazos. Inclusive hay gente mayor que dice, doctor, estoy embarazada, pero señor tiene 50 años, 45 años, ¿cómo es posible? Sí, pero estoy embarazada. Cuando tú ves la panza, lógicamente sí parece, ¿no? Tú palpas, ¿qué? Sí, pues está embarazada. Pero en realidad puede ser que estén criando miomas, ¿no? Hay un dicho que dice, que no cría hijos, cría miomas. O sea, si no teniendo hijos, vas a crear miomas. En serio, ¿ya? 1/3 del total de pacientes que tengan miomas van a tener algunos, o menos de 1/3 van a tener algunos síntomas. ¿Qué síntomas creen que puede tener una paciente con miomas? Dolor, lógicamente, pueden ser muy grandes, simulando embarazos. ¿Qué más? Sangrados, ¿no es cierto? Va a ser causante de sangrados, pero no todos los miomas. Una gran parte, pero son asintomáticos. ¿De qué dependerá el dolor o el sangrado de una paciente con miomas? Aparte del tamaño, la localización. Exactamente, la localización. ¿Ya? Les voy a poner un ejemplo acá. Si tenemos un útero, voy a dibujar el útero de corte longitudinal. Y yo tengo un mioma de localización intramural. Tengo otro subseroso. Y tengo unos submucosos aquí adentro. ¿Cuál de estos le va a generar un sangrado? ¿Cuál? Este. No, ¿Cuál? es Exactamente. Los subserosos van a ser los miomas que te van a generar sangrado. ¿Y cuáles te generarán dolor? Los restantes, ¿no? Y depende. Algunos van a ser asintomáticos posiblemente. Pero el que está más asociado a sangrado van a ser los cerosos, mucosos, submucosos. Esa es una clasificación, por ejemplo, de los miomas, ¿eh? Según dónde están localizados. Están los subserosos, los intramurales y los submucosos, ¿eh? Entonces los submucosos están asociados a sangrado y los restantes pueden estar o no asociados a dolor, como también puede ser asintomático. Entonces esta es la clasificación que típicamente todos conocemos, ¿cierto? El otro día nos operó una pacientita con embarazo, ¿no? Fue cesárea, pero tenía tantos miomas que yo decía, ¿cómo se embarazó esta señora? Y cuando yo vi ese útero tenía esta forma, era así.
tenía miomas por todos lados. Tengo algunas fotos, de hecho, ahorita pasar. Manden un puntito al grupo, ¿ves? Manden un punto al grupo. Ya pues. Ya pues, Ya está. incluso cuando yo le estaba examinando, yo pensé que estaba el bebé con el piecito empujando ahí arriba, ¿no? Que estaba, por ecografía decía que estaba, ¿cómo era? Decía que estaba en pelviana, o sea, estaba sentado, decía el bebé, el motivo por el que estamos haciendo esa cesárea. Pero cuando yo le examiné ya en quirófano, me dije, esto es el piecito, decía, en el fondo de útero. En realidad era un mioma que parecía un chinchón. Entonces, para el 2. Muy bien, entonces, los miomas pueden ser tan grandes como si para simular un embarazo, están localizados en distintos lugares, según la localización pueden tener una determinada sintomatología, incluso pueden haber miomas a nivel del cuello uterino. Este tipo de miomas que tienen el cuello súper largo se le denominan también mioma nascens, ¿ya? Son miomas que tenían abortándose. Hay mujeres que reportan un dolor tan intenso como un parto y cuando tú le examinas encuentras un mioma que se está saliendo, ¿no? Y al final terminan abortando un mioma, ¿ya? Entonces son de esta manera los miomas, ¿ya? Los miomas pueden degenerarse de manera hialina, pueden calcificarse, muy raras veces se pueden sobreinfectar. Los que tengan un cuello largo pueden torcerse, pueden parirse por la vagina, ¿no es cierto? Los miomas son causantes de infertilidad. Por eso me asombraba que esta señora tenía tantos miomas en su útero y logró tener su bebé, ¿cierto? Es causante de abortos y de partos prematuros. Esta clasificación, la anterior, es demasiado fácil. Esta señora que vende chicles abajo sabe esa clasificación. Ustedes tienen que conocer esta clasificación, que es la que se recomienda actualmente. ¿Listo? Entonces, la FIGO, el 2011, nos ha sugerido que hagamos esta clasificación para describir los miomas. ¿Pero por qué nos hace este cuadro tan largo? ¿Será para complicarnos? No. ¿Para qué creen que nos hace este cuadro? Primeramente vamos a explicarlo y después yo sé que lo van a entender para qué sí. Miren, este es el mismo dibujo que les planteé hace un momento, está enumerado, ¿ya? Vean, acá tenemos los miomas numerados del 0 hasta el 8. Vamos a empezar con el 0. ¿Qué dice el 0? ¿Qué dice en inglés? Intracavitario. ¿Pedúnculo intracavitario? ¿Qué cosa? Intracavitario y peduncular. Mioma pediculado intracavitario. ¿Qué significa pediculado? Que tiene cuello. ¿Ya? Esos son los pediculados. En este caso, aquí tenemos el 1. Miren acá. Lo voy a marcar. Y tienes un cuellito, ¿no? Hay algunos cuellos que pueden ser largos, ¿no? Podemos tener aquí, por ejemplo, un mioma que se esté abortando y que tenga su cuello así largo. ¿Ya? Ese es un tipo de cuello. En su pedículo, en este caso dirigido hacia el inferior. Estamos en el 1, acá se ve. Aquí se ve. Ahí está. ¿Se ve? ¿No? Ese es el mioma 0. ¿Qué tipo de mioma es según la localización? Submucoso. Muy bien. El número 1 dice que menos del 50% es intramural. Aquí tenemos el mioma y solamente esta parte es intramural. ¿Ve? Menos del 50% está en el espesor del músculo. ¿Qué es el mioma 2? Más del 50% es intramural. Más o menos por aquí, ¿no? Casi 50-50.
estos tres primeros, el 0, el 1 y el 2, también son los que conocemos como los submucosos, es sencillo, pero nos dan un poquito más de detalle, ¿ya? El 3, ¿qué dice? Vamos. Se supone que hablan inglés. ¿Llevan inglés? ¿Llevan? Allá. Contacto con la Sí. ¿Qué dices? Ari, Waliki. Yes. ¿Qué dice el 3? contacto con la endometrio al 100%. Correcto. El 3 dice que el mioma se encuentra en el espesor del músculo, 100% intramural, pero tiene contacto con el endometrio. En este caso es este. ¿Ven? Ahí. Ya tiene contacto con el endometrio, por eso es el número 3, pero es completamente intramural. ¿Listo? El 4 es solamente intramural, sin contacto con el endometrio. El 5, ¿qué dice? Subserosa mayor al 50% intramural. ¿Qué dice? Dice latinos. Yo creo hablar en español. ¿Cómo es? ¿Qué dice? Dice que es subseroso, pero mayor al 50% es intramural. ¿Ya? Es decir, ya tiene contacto con el endometrio, digo con la serosa, ¿no es cierto? Pero más del 50% es intramural. ¿Se entiende, no? Se entiende. 6, ¿qué dice? Subserosa menor al 50%. Es un mioma también subseroso, pero menos del 50% es intramural. Aquí tenemos subseroso 6. Menos del 50%. ¿Se entiende? ¿Sí? El 7, ¿qué dice? Subserosa peduncular. Es un subseroso pedicular. No se siente aquí, ¿no? Igual que el 0. Se parece, ¿no? Va revirtiéndose la cosa. Ahí está el pedículo. El 8 son otros miomas. Por ejemplo, este que hemos dibujado sería un 8. Un mioma que esté aquí sería un 8. Ahora, ¿qué objetivo tiene esto? Porque pensaba más fácil que me diga subseroso, intramural, submucoso. Así sí me acuerdo. ¿No? ¿Para qué sirve esto? Para la gravedad. Correcto. ¿Quién ha hecho cirugía? ¿Quién ha hecho? Tiene que ver con la conducta, con el tratamiento. A ver. Si yo, por ejemplo, veo un mioma de tipo 0, ¿cuál será mi tratamiento? ¿Se han dado cuenta? Ya hemos hablado hace un momento. ¿Qué sería? Puedes cortar el pedículo ¿Cómo lo vas a cortar? con una instalación. Correcto, exactamente. Antes, si soy de un útero miomatoso, ¿ya listo? Hay que abrirlo, ¿eh? Toda la panza abierta. ¿Lo ven? ¿Y para qué? Para que el útero lo abras como una palta y termines en la cavidad uterina. ¿Lo ven? En este caso, si un mioma cumple con los criterios para resolverlo por histeroscopía, se puede resolver por histeroscopía. Se puede resolver, se puede reseccionar, se puede quitar. ¿Lo ven? Pero un mioma que lo tengamos en 6, digamos, ¿cuál va a ser el plan quirúrgico? Y lo vamos a operar. ¿Ah? Correcto, puede ser laparoscopía, una cirugía de mínima invasión, porque este mioma está pues, a la vista, está como un chinchón, como un grano que tienes que ir a abrirlo y sacarlo. Un mioma, ¿qué les digo? A ver, un 3, ¿cuál será el mejor método de abordaje? ¿Ah? No, histeroscopía ni queriendo, tendrías que entrar por histeroscopía, entrar, escarbar, buscar el niño y sacarlo y te vas a quedar con todo. Cirugía, ahí sí que hay que abrir y sacar este tumor, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve conocer esta clasificación? Para determinar la conducta, cómo vas a resolver este problema, ¿no es cierto? Para eso sirve.
¿Qué más? Ahora, lógicamente, va a depender mucho el tratamiento de estos pacientes que hemos hablado hasta el momento de un factor fundamental. ¿Cuál será? En otros lados, antes, todo era sacar la matriz. Actualmente, todo depende del deseo de paridad de la paciente. Si es una paciente que ya tiene 5 hijos, tiene 50 años, ¿tendrá sentido sacar mediante cirugía solamente el mioma? No. En ese caso sacamos todo. ¿Para qué vamos a dejar ese útero? Bueno, se pueden formar nuevos tumores. Ese útero solamente sirve para una cosa. ¿Para qué? Para ¿Cuál es la función del útero? reproducir. Exactamente. Para tener bebés y para tener miomas. ¿Ven? Entonces, si ya tiene esto cumplido, ya no quiere más una alternativa, puede ser ¿qué? Una histerectomía, correcto. Pregunta hasta acá. ¿Está claro? ¿Y el ¿Eh? 2.5 qué es? ¿Ah? El 2.5. Estos tumores que están como dos números son tumores híbridos. O sea, tiene una combinación de lo que sería un tumor 2 Cosa y cero. y un mioma 5. Entonces, pueden ser combinados también. ¿Ya? Y ya vemos acá. Esta es, por ejemplo, una ecografía donde se puede evidenciar un tipo de mioma. Según lo que han aprendido, ¿qué tipo de mioma será? Es el 2.5. Caracteres, ya les dije que la dulcera sabe también eso. Un 2-5. Puede ser un 2.5, ¿qué más puede ser? Un 3 también, está muy cerca de eso, hay compromiso inclusive con el endometrio. Por el tamaño, debe medir más o menos unos 4 o 5 centímetros. ¿Cuál será el plan quirúrgico? ¿Cuál será la opción de tratamiento? A, histeroscopía. B, cirugía abierta. C, laparoscopía. Cirugía abierta. ¿Quiere embarazar? Depende, bien. Si desea embarazarse, cambia la cosa. Entonces, tenemos que tratar de preservar el útero. ¿Cuál de los tres planes sería recomendado? Cirugía abierta. Abierta, porque por el tamaño, entrar por histeroscopía nos va a rebasar y vamos a sangrar y vamos a tener problemas, ¿no? Muy bien. Casi 3 centímetros, es un mioma en la cara posterior que intramural está comprometiendo parcialmente el endometrio. Este mioma por la edad del paciente va a comenzar a crecer, poco a poco va a comenzar a... M, malignidad. Cuando hablamos de malignidad, estamos hablando directamente a la sospecha de hiperplasia endometrial, o el peor de los casos, cáncer de endometrio, ¿no? La hiperplasia va a ser más frecuente en qué grupo etario? En mujeres Multipares. jóvenes, adolescentes, No. en edad fértil o en posmenopausia. Posmenopausia. La hiperplasia. Hiperplasia. Posmenopausia. La hiperplasia va a ser más frecuente en mujeres en edad fértil y el cáncer de endometrio va a ser más frecuente en Menopausia. posmenopáusicas. ¿Ya? Muy bien. La hiperplasia como tal no es nada más que el crecimiento anormal del espesor del endometrio. Si hablamos de medidas, cuando este supera un espesor de más de 10 milímetros, es decir, 1 centímetro, hablamos de hiperplasia. Pero según la edad de la paciente y sus antecedentes, podemos sospechar más en hiperplasia o más en un cáncer de endometrio, ¿no? Todo va a depender de esos factores. Según patología, pueden ser clasificados como simples y complejos. ¿Ya? Ya tenemos algunas imágenes que nos muestran cómo se vería un cáncer de endometrio. Vean que en el espesor del endometrio encontramos este engrosamiento anormal del mismo, muy vascularizado, que lógicamente va a sangrar. ¿No? ¿Qué está pasando? Observen acá una ecografía donde observan un engrosamiento del endometrio, ¿no? Este es el útero, por si acaso, para que no se estén dando cuenta, todo esto es el útero.
está teniendo esta forma ahorita. Y esta imagen que están viendo ahí es esto, ¿no? Ese engrosamiento endometrial y todas esas imágenes anecoicas que parecerían quistes puede corresponder a un endometrio engrosado, un hiperplasia o un cáncer, ¿no? Entonces hasta aquí ya hemos hablado de todo lo que es el paro, ¿no es cierto? ¿Qué era? Repitan. Adenomiosis, leiomioma, malignidad. Correcto. Esas son causas estructurales o no estructurales. Estructurales. Ahora pasamos al COIN rápidamente. Las patologías que están dentro del COIN van a estar en los grupos etarios extremos de la vida, generalmente. No significa que sí o sí, en los extremos de la vida algunos. En niñas quizás están empezando a menstruar o en pacientes que están al otro lado de la vida, ¿no? En la menopausia. ¿Ya? Mencionemos entonces algunas, ¿no? Por ejemplo, las coagulopatías. Una de las coagulopatías más frecuentes es la enfermedad de von Willebrand. ¿A qué se asocia esta enfermedad? ¿Alguien recuerda? De hecho, es la más frecuente, tiene que ver, está relacionada con el tema de las plaquetas. ¿Ya? El tema de las plaquetas. Muy bien. Continuemos. Ahora vamos a pasar a mencionar las causas de disfunción ovulatoria o de disfunción ovárica. Dentro de estas vamos a mencionar aquellos que tengan ciclos ovulatorios. ¿A qué me refiero con ciclo ovulatorio? La palabra dice todo, ciclo ovulatorio. Está ovulando. Dentro de esas puede haber alteraciones en la fase folicular, recordando lo que es el ciclo menstrual, o alteraciones en la fase lútea, ¿no es cierto? Es decir, que tiene que ver con el tema hormonal de estrógenos o progesterona, ¿no? También puede existir la persistencia del cuerpo lúteo, es decir, que ese cuerpo lúteo no evolucione y se quede ahí presente generando progesterona, ¿no es cierto? Se denomina esa enfermedad la enfermedad de Hall, ¿ya? Ahora, el cuerpo lúteo, ¿en qué involuciona? ¿Cómo también se conoce el cuerpo lúteo? Cuerpo amarillo, y de ahí pasa a ser cuerpo de albicas o cuerpo blanco. Entonces, el cuerpo lúteo tiene que involucionar. El cuerpo blanco ya no es funcional. En este caso, si persistiera, significa que va a seguir generando progesterona y puede generar una disfunción ovárica. ¿Ya? Luego hablábamos del spot inoculatorio intermenstrual, que puede tener una relación con la disminución de estrógenos. Y luego vamos a mencionar los ciclos anovulatorios. Dentro de estos, los ciclos anovulatorios, ¿qué estoy diciendo? De que el folículo no revienta, no libera el ovocito. Y la causa más frecuente de este tipo de ciclos anovulatorios está, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico. Han debido escuchar mucho respecto. Hay algunos quistes de ovario, algunos tumores de ovario que pueden ser generalmente o pueden generar alteraciones en la función ovárica. ¿Listo? Otras causas que no tengan que ver con la parte ovárica, también se describe el hipotiroidismo, es decir, pacientes con hipotiroidismo, hiperprolactinemia, estrés, si ustedes estresadas, obesas, anoréxicas, ¿ves? Pueden tener quizás ciclos anovulatorios, pueden tener una disfunción ovárica, ¿ya? ¿Qué significa entonces que esas pacientes, qué va a pasar? ¿Qué síntomas van a tener? Si tuvieran deseo de tener hijos, ¿van a poder embarazarse? No van a poder embarazarse, va a ser una causa de infertilidad y además van a tener alteraciones en su regla. ¿Ya? De esa manera se resume todo esto. La causa puede ser relacionada a la parte ginecológica, es decir, al ovario, o también puede ser de otra parte, ¿no? Una endocrinopatía ajena al ovario, pero que repercute por supuesto. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando. Las causas endometriales, estamos en la E, por si acaso, en COIN, ¿no es cierto? Puede tener alteraciones o desórdenes primarios a nivel de los mecanismos que regulan la hemostasia local. ¿Qué significa? Que cuando una mujer menstrua, tiene mecanismos pues, para compensar, para que sangre hasta cierto día, ¿no es cierto? Y se tiene que controlar.
pero cuando ese mecanismo falla por alguna situación, va a empezar a sangrar con una pila abierta. ¿Listo? O también por alteraciones o deficiencia de mecanismos que se encargan de reparar el endometrio en ese proceso de menstruación. ¿Ya? Ya casi terminamos, chicos. Iatrogénicas. ¿Qué es iatrogenia? ¿Qué? Forzado por el doctor. Ya, algo provocado. A eso se refiere lo de iatrogénico. Recuerden, en algún momento les he comentado que en ocasiones confunden los folículos normales que tiene que tener una mujer con ovarios poliquísticos. ¿Y qué hacen cuando eso sucede? Les dan hormonas, terapia hormonal. En ocasiones, en vez de generar un bien, podemos generar un mal. Por eso la terapia hormonal puede generar y ser causante de sangrado normal, ¿no? Y está dentro de lo que son las causas iatrogénicas. Dentro de eso está administrar estrógenos, progesterona sola, darle dispositivos liberadores de levonorgestrel, etcétera, que pueden ser causantes, ¿no? Otros fármacos, algunos antibióticos, principalmente acá hablan de la rifampicina. ¿Conoces la rifampicina? ¿Para qué se maneja? Tuberculosis. Tuberculosis. Es decir, que una mujer en edad fértil que esté recibiendo rifampicina puede tener alguna alteración en su ciclo, ¿no es cierto?, de tipo iatrogénico. ¿Ya? Y así podemos mencionar más ejemplos. Y finalmente llegamos a la N, que son los no clasificados. ¿Ya? Los no clasificados, esto va a quedar muy pronto en desuso. Ya muy pronto esto va a desaparecer. Entonces tiene que haber una justificación. Tiene que existir una justificación para las causas de sangrado. Entonces, en los últimos consejos que han realizado, han mencionado que esta N va a desaparecer. Entonces, quizás en la actualización que haga la FICO en los siguientes años ya no exista esta N. ¿Listo? Recuerden que cuando estén hablando de SUA, y sobre todo en pacientes de edad fértil, lo primero que tienen que hacer es descartar un embarazo. ¿Ya? O sea, una mujer joven en edad fértil que esté sangrando y te jura que nunca tiene relaciones sexuales, pero está sangrando y tiene retraso menstrual, aunque te diga que es monja, hágale un test de embarazo. Porque la mujer miente, las pacientes mienten, puede ser por evitarse un problema con la familia, con el novio, lo que sea, mienten. Y a veces confiar en ellas nos puede generar que nos cometamos errores, ¿no? Imagínense, no le hacemos test de embarazo, no suba, ya le daremos una histeroscopia, una histerosonografía. No, pues nos tenemos que tener primero descartar. Test de embarazo negativo, recién pensamos en todo lo demás, ¿ya? El hemograma, ¿para qué será importante? Si estamos hablando de sangrado, correctamente, esas pacientes van a terminar anemizadas en algún momento. Hay SUAs agudos y SUAs crónicos. Los agudos hay que resolverlo en emergencias. Y los crónicos son pacientes que meses están con disfunción ovárica, con trastorno de la menstruación, ¿no? Hay que ver también el tiempo, ¿no? Es importante saber el grupo factor de los pacientes porque algunas pueden necesitar transfusiones, ¿no? Ya hemos hablado de estos estudios, las ecografías, la utilidad de estos, cuándo podemos indicarlo en la resonancia magnética. Hemos hablado de la histeroscopía como parte del tratamiento del legrado endometrial de tipo biopsias que utilizamos también. ¿Ya? Una paciente que está con un sangrado uterino anormal agudo, está con una pila, tenemos que hacer legrado hemostático, limpiar todo ese tejido. ¿Ya? Legrado endometrial, ya hemos hablado también de la histeroscopía. Bien. Los estudios de laboratorio que no pueden faltar, todos los elementos, toda la analítica sanguínea completa, también algunos elementos endocrinos como la prolactina, perfil tiroideo, que hemos dicho que algunos trastornos endocrinos pueden generar algún tipo de alteración en el sangrado de la mujer, ¿cierto? Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a llegar en nuestra suma. Es un tema bien interesante, bien fácil de entender, solo que hay que ordenarse para entender este tema. ¿Ya? La siguiente semana vamos a complementar algo del tratamiento, vamos a repasar nuevamente el ciclo y básicamente eso sería el fin de este hito, jóvenes, y la siguiente semana sería el examen. Eso significa que la siguiente semana ya tienen que estar las tareas. Y como este mes no han cumplido, el siguiente hito cada semana termina y se cierra el tiempo para la tarea. Porque no están cumpliendo.
este paralelo son como 40 y todos, al otro son igual 100.